Buenos días. La comunicación que presento se titula Masculinidades en disputa en la escuela, reproducción, resistencia y posibilidades de transformación, y se sitúa en la intersección entre la sociología de la educación y los estudios de masculinidades. La escuela es frecuentemente descrita en el imaginario social dominante como un espacio de transmisión de conocimientos y de formación ciudadana. Sin embargo, desde la sociología de la educación sabemos que la institución escolar hace mucho más que eso. Participa activamente en la producción y reproducción de identidades sociales y entre ellas, de manera muy significativa, de las identidades de género. Lejos de ser un entorno neutro, la escuela configura normas, expectativas y prácticas asociadas a lo que significa ser hombre o ser mujer en un determinado contexto social e histórico. Esta comunicación parte precisamente de esta premisa, pero añade un matiz que resulta analíticamente relevante. La institución escolar no solo reproduce el orden patriarcal, sino que puede también convertirse en un espacio de tensión y en determinadas condiciones de transformación. Esta tensión entre reproducción y resistencia es el eje central del análisis que propongo. El objetivo principal de esta comunicación es analizar el papel de la escuela en la construcción de las masculinidades, prestando atención simultánea a dos dimensiones que con frecuencia se estudian por separado. Por un lado, los mecanismos de reproducción de normas patriarcales. Por otro, las posibilidades de resistencia y cambio que emergen en el interior del propio espacio escolar. A ello se suma un segundo objetivo de carácter más específico, explorar cómo las experiencias emocionales y corporales de los niños y jóvenes interactúan con las culturas escolares. Esta dimensión es con frecuencia invisibilizada en los análisis centrados exclusivamente en estructuras o discursos y, sin embargo, resulta fundamental para comprender cómo se viven desde dentro los procesos de socialización de género. La comunicación adopta un enfoque teórico que articula aportaciones procedentes de dos campos: la sociología de la educación y los estudios de masculinidades. Los conceptos que vertebran el análisis son la socialización escolar, la violencia simbólica, las culturas institucionales y las prácticas cotidianas que configuran las identidades de género en el sistema educativo. Si partimos de Bourdieu, la noción de violencia simbólica resulta particularmente útil aquí porque permite dar cuenta de cómo las normas de género se naturalizan en el espacio escolar. No se imponen como mandatos explícitos, sino que se incorporan como evidencias, como el modo en que las cosas simplemente son. Esta naturalización es precisamente lo que hace que estos mecanismos sean tan eficaces y al mismo tiempo tan difíciles de detectar y cuestionar. Las escuelas reproducen modelos de masculinidad basados en la competición, el control emocional y la distancia afectiva. Esta reproducción opera a través de dos vías complementarias. La primera es la de las prácticas explícitas y visibles, la organización del deporte escolar y los valores que promueve, las interacciones entre iguales en el patio o en el aula, las expectativas que el profesorado proyecta a menudo de forma inconsciente sobre los niños en función de su género. Estas prácticas construyen jerarquías entre formas consideradas aceptables y formas consideradas desviadas de ser niño. La segunda vía es la del currículum oculto, ese conjunto de normas implícitas, mensajes no verbalizados y estructuras de sentido que operan por debajo de los contenidos formales. A través de este currículum oculto, la escuela transmite de manera difusa pero sistemática qué emociones son legítimas en un niño, qué comportamientos son esperables, qué formas de relacionarse son valoradas y cuáles son sancionadas. Sin embargo, este es un punto central de la argumentación, estas dinámicas no son homogéneas ni unidireccionales. Los niños y jóvenes no son receptores pasivos de normas de género, son actores sociales que interpretan, negocian y en algunos casos cuestionan de manera activa estas normas.
En determinados contextos escolares emergen prácticas que desafían el modelo dominante, expresiones de afecto entre iguales, formas de cooperación que rompen con la lógica competitiva, trayectorias individuales que desbordan las expectativas de género asignadas. Estas prácticas son con frecuencia minoritarias y también frágiles. No siempre se sostienen en el tiempo y a menudo generan tensiones o resistencias por parte del entorno. Pero su mera existencia es analíticamente significativa. Abre espacios de resistencia que permiten imaginar y en ocasiones anticipar otras formas posibles de masculinidad. La coexistencia entre reproducción y resistencia revela que la escuela es un espacio de disputa simbólica en el que las identidades masculinas no se fijan de manera definitiva, sino que se construyen en un proceso continuo de negociación. Analizar estas tensiones resulta clave no solo para comprender cómo se mantienen ciertos modelos de masculinidad, sino también, y esto tiene implicaciones prácticas directas, para identificar en qué condiciones pueden ser transformados. La propuesta central de esta comunicación es, en definitiva, la de entender la escuela como un espacio de disputa simbólica. Reconocer esta complejidad tiene consecuencias importantes, tanto en el plano teórico como en el aplicado. En el plano teórico permite superar visiones deterministas que conciben la socialización escolar como un proceso de imposición unilateral y abrir paso a una comprensión más dinámica en la que la agencia de los sujetos, incluidos los niños y jóvenes, ocupa un lugar relevante. En el plano de la intervención educativa, esta perspectiva abre la puerta a prácticas pedagógicas más críticas y reflexivas. Incorporar una mirada sociológica que integre cuerpo, emociones y contexto puede contribuir a generar entornos educativos más inclusivos, capaces de promover formas de masculinidad menos vinculadas a la dominación y más orientadas al cuidado, a la cooperación y al reconocimiento mutuo. La escuela no puede transformar por sí sola las estructuras sociales que producen las desigualdades de género, pero sí puede convertirse en un espacio donde esas estructuras se hagan visibles, se problematicen y se ensayen cotidianamente otras formas de ser. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias.